Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Es viernes 21 de julio del año 2017. Estamos cerrando la semana y por supuesto lo vamos a hacer con nuestro acostumbrado debate jurídico de cada 2 semanas. Los temas están ya puestos sobre la mesa. Ustedes vieron lo que ocurrió esta semana en la Asamblea Legislativa con la aprobación de las reformas a la ley de extinción de dominio. Bueno, han habido opiniones de todo tipo, ¿verdad? Peticiones para que el presidente de la República también no le dé el visto bueno a estas medidas, y también otras opiniones en referencia a que pues, los diputados han hecho bien en hacer estas reformas, porque ahora han puesto ya en consonancia el no transgredir con la ley de extinción de dominio en la Constitución de la República, sobre todo en el tema de la confiscación de bienes. Son 2 cosas en particular que los diputados han hecho y las vamos a someter, por supuesto, a las consideraciones de nuestros juristas esta mañana. El otro tema que vamos a abordar es la otra reforma que se hizo, que es la reforma a la ley del sistema de pensiones, sobre todo los certificados, los FOP, que se subió el techo de 45 a 50, de 45% a 50%, es decir, 5% más que los trabajadores, por medio de las administradoras de pensiones, le van a prestar a el Estado para que pueda cumplir con sus compromisos. Dicen que es un respiro y que con esto son más o menos $500 millones que logran salir a flote en lo que resta del año, pagar compromisos como los mismos intereses a las administradoras de fondos de pensiones, es decir, no caer en impago, y otras situaciones que ameritan tratamiento económico, es decir, y liquidez del Estado, y que con esto, por supuesto, ya tendrían margen de maniobra para poder pagar. El problema es que ya muchos están hablando, ¿verdad? Mire, si usted tiene $20,000 en su cuenta individual, ya no haga cuenta de los 20,000, haga cuenta solo de 10,000, porque los otros 10,000 los tiene en papeles, en el Estado, y ahí saberá Dios si lo va a poder usted ver, ¿verdad? Y como viene el otro tema, es que la reforma, habría que ver si va a ser el sistema mixto, sobre qué se van a decidir, pero ahí está también el otro tema de si lo que todavía queda en su cuentecita individual, pues también va a pasar a un solo cuchubal como quieren hacer, ¿verdad? Y con la promesa de que le van a pagar su pensión mínima, aunque la diputada Lorena Peña, presidenta de la Comisión de Hacienda, dijo de que va a ser mínima, pero que se va a incrementar un poco más. Esas son las promesas que se han hecho en referencia a este tema. Creo que es necesario también que le demos abordar. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis, en viernes 21, ¿verdad?, de julio del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, vamos a ver. A nueva cuenta, bienvenidos, son las 6:37. Vamos a recibir a nuestros abogados de cada 15 días, el doctor Carlos Nasser, bienvenido. Bueno, buenos días, siempre es un gusto estar aquí en el canal con los grandes amigos para darle una orientación al verdadero pueblo de este país que está deseoso de saber lo que está pasando y muchas veces lo distorsionan, pero nosotros como abogados, con lo poquito que conocemos, tratamos de explicar. Gracias a la dirección del canal y a ti en especial, José, que estamos pues en este canal. Muy bien, gracias. Y también el doctor Nelson García, bienvenido. Muy agradecido, gran oportunidad de decir varias cosas. A veces deberíamos de hacerlo cada semana, ¿verdad, doctor? Con tanto enredo que... Todas las semanas... A diario, diría. Todas las semanas de Anduro en la asamblea, sacando locura cada vez, ¿verdad? Diario. No, bueno, vamos a aburrir a la gente a diario. No. Muchas gracias, doctor, por estar acá. Gran gusto que forme parte de este panel. Nos van a linchar las del otro viernes, hombre. Y bueno, infaltable también el expresidente de la Cámara de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, aunque a veces no le gusta que le digan, ya no le gusta acordar de que estuvo ahí. Doctor Ulises del Guzmán.
Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con un distinguido jurista, Carlos Nasser, un maestro del derecho y de la vida, Salvador Nelson. Y gracias por invitarme a este programa dedicado al derecho, aunque está torcido en nuestro tiempo. Está al revés aquí, pero... Al derecho, al revés. Al lado derecho el saco, del lado de afuera. Muy bien, vamos a lo último. Bueno, fíjense ustedes, la tormenta hasta sapos y culebras traía anoche, ¿verdad? Y llovió bastante fuerte desde horas de la tarde en distintos puntos del territorio, pero sobre todo en la ciudad capital. Y el resultado ha sido trágico para una familia, una niña de 7 años, ¿verdad? 7. Pues resultó arrastrada por la corriente de un arenal, una quebrada, y terminó fallecida la menorcita, lastimosamente. La abuela también está con lesiones graves, con lesiones graves, y pues ahí ustedes ven la escena, el cuerpecito de la menor pues no sobrevivió a la arrastrada, que por supuesto se complicó todo, y pues, al final el cuerpo sí fue recuperado, pero lastimosamente una víctima más de la época invernal. Pues. Ahí están los familiares de me parece que la abuela también está, en estado delicado, porque también la niña se hacía acompañar de la abuela. Así es que pues hay que tener cuidado, parece que va a continuar lloviendo, la situación atemporalada puede continuar, y miren ustedes las imágenes en las calles de San Salvador, el sistema de drenajes ya está colapsado, ya una media tormenta y estamos como que las calles son ríos aquí en la capital. Hay un problema ahí en la 49, y lo digo porque así es, vean. Podemos tropezar con la piedra. El problema es que nos enamoremos de la piedra y tropecemos a cada rato con ella, ¿verdad? Entonces así les pasa a muchos en esa salida de la Roosevelt hacia la 49. Que ahí se hace una poza. Entonces, cabal, y ahí la gente se mete. Voy a tantear, dice la gente, así pasa el carro. ¿Cuál zapato? ¿Verdad? Ahí se quedan los carros. Entonces les toca bajarse para empujarse, que quieren salir de... Pero es una gran poza que se hace ahí. Entonces, no, el sistema de drenaje no funciona. Como no funciona el sistema de drenaje en otros lados. Así que... México González, pues entonces ahí le toca ahí pueden aprovechar, ¿no? Sí, bueno, es lo que estábamos viendo ahí en pantalla, y quiero repetirles nada más la información para que usted la tenga, como dicen, fresquecita. Fíjese que el asunto es de la siguiente manera, ¿verdad? Y no es de 7 años. Niña arrastrada por una corriente, la pequeña de 10 años acompañada por su abuela a dejar tortillas cuando la repunta de una quebrada la sorprendió y provocó que ambas se separaran. El hecho se registró en el cantón San Isidro, Los Planes, en San Salvador. La abuela logró salir, pero la niña no tuvo la misma suerte y la corriente la arrastró. Los vecinos lograron sacarla a la altura del cantón El Progreso, caserío La Joya Grande, a unos cuantos kilómetros de su vivienda. Sin embargo, no lograron salvarla. Mientras tanto, la abuela presentó varios golpes y fue necesario trasladarla a un centro asistencial. La pequeña vivía con la abuela, quien se dedicaba a la venta de tortillas, y a trabajar no iban a chotear, no iban a pasear, iban a trabajar. Y bueno, en ese momento en que iban a repartir las tortillas, pues es sorprendida por la repunta, y pues, la niña es arrastrada por la corriente, y afortunadamente una víctima más del invierno. No es lo que queríamos compartirles en lo último, y vamos rápido con el periódico Más. Vaya, vaya, llegó el nuevo Más y está más pulido. Ahí está la portada del periódico Más. Y muere el vocalista de Linkin Park. A este le tocó como la canción que cantaba, In the End. Así se llamaba la canción, en el final. In the End se llamaba la canción, y se ahorcó.
Y tanto pisto que tienen estos, ¿verdad? Lujo, viajan en aviones de lujo. Y miren, colgado de las drogas. Es que cuando uno anda metido en alcohol y drogas, doctor, solo en eso piensa. En el lazo y en la pastilla más tarde. Muchos están metidos en eso. Se puede salir, pero hay que tener, como dicen, bien puestos los... La materia no es suficiente para la satisfacción de la vida. Auxilio profesional. Lástima, ¿verdad? Chester Bennington, se llamaba el señor, se ahorca en su casa cerca de Los Ángeles. El cantante del popular grupo tenía 41 años. Era jovencito. Joven, ¿eh? Yo tengo... Bueno, no le voy a decir. Por ahí ando yo. Está jovencito, está jovencito. Por ahí ando yo. En San Salvador, jalado por la quebrada. Cadáver de hombres arrastrado por el acelguate y recuperado en la comunidad Nuevo Israel. Otro, ¿verdad? Del invierno. Sí, increíble. Es que como el agua no se defiende. Es que como el agua no va al subsuelo. El agua, no, aquí todo es pavimento y concreto. Entonces todo el agua se va a las quebradas. Y es que lo jalaron aquí en el Paseo de Escalón. No, sí, San Salvador jalado por la quebrada, dice esto, sí creo que es el arenal de la... Porque aquí en el Escalón salen unas correntadas que hasta los carros se llevan. Sí. Bueno, ahí estaba de buscar el periódico Más. Si se quiere informar en 2 patadas, por favor el periódico Más. En La Paz también había ahí algo. Bueno, vamos con el resumen. Sí, ayer hablábamos con el doctor Miguel Fortín Magaña. Me agrada cuando viene el doctor y acepta, no siempre por su agenda, pero sí, porque habla claro y pelado como el ajo. He hablado mucho sobre la salud mental de este país, ¿verdad? Fíjese que ayer no era el tema, ¿verdad? Pero ya él adelantó que con un examen de 2 minutos de este que le están pidiendo a la gente que va a sacar la licencia por primera vez, es mentira, pues. Eso dice él, es una payasada. Es que no es un examen en 2 minutos, sino que de 5:65. Igual que las preguntas de la Corte cuentas en 10 minutos. Es un examen de 5:65, sí, tiene razón, doctor, eso cuesta el examen. Está bien. Bueno, interesante la plática que tuvimos ayer con el doctor. Criticó duramente el partido Arena y a los precandidatos a la presidencia porque dijo, ya estaban en campaña. Y con la paja, dijo, de que no piden el voto, dijo, ya con eso creen que no violan la ley. Y ayer dijeron en una reunión los magistrados, junto con el señor fiscal general de la República, que están investigando los partidos y la campaña adelantada. 565 centros de votación en donde tienen que mandar también 565 representantes del Ministerio Público para que esta cosa pues de volada, como dicen, de volada sea transparente. Así es. Bueno, gracias. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo más de tu lado. Aquí un breve resumen del debate jurídico mañana en las páginas interiores del periódico Más. Sábado. Así es. Bueno, a lo que te trunje Chencha, ¿por dónde empezamos, verdad? Dejamos al final lo de las pensiones. ¿O empezamos con...? Y el foro de Sao Paulo, que es grave en Nicaragua. Sí, también vamos a hablar Eso es de grave, eso. los acuerdos que quieren, ¿verdad? Calmado venado, ¿verdad? También vamos a hablar de eso. Bueno, pero fíjate que No lo tenemos... había mencionado, hombre. Lo vamos a dejar al final porque creo que no era, es un tema que vamos a agregar, pero en realidad el foro de Sao Paulo se desarrolló en Managua. Todos los países de corriente social izquierda, digámoslo de esta manera. Ahí estaba don Evo, ahí estaba don Daniel Ortega, que era el anfitrión, don Salvador Sánchez Serén, que iba en representación, por supuesto, del partido FMLN, pero estaban también otros líderes y hay una conclusión que yo no sé si es que se ha malinterpretado, pero hay una conclusión en referencia a que el objetivo debe de ser tomarse el órgano judicial, porque Los ya medios y la Fuerza Armada. los medios de la Fuerza Armada ya hacen cuenta que el legislativo ya lo controlan en los diferentes y el países. Ejecutivo, ¿va? Y el Ejecutivo. Entonces, falta el judicial, dicen, para poder tener en realidad copado y los objetivos que esto merece. Más adelante. Bueno, vean, ¿qué podemos decir de las reformas? Escuché en otros medios de comunicación, Ulises, que tú adelantabas que los diputados hicieron lo correcto, pero contrario a lo que tú dices, pues salieron los denominados foro de jueces independientes independientes del Salvador, que dijeron que no era necesario,
que la reforma no era necesaria porque no violentaba la Constitución de la República. Me llamó poderosamente la atención que un grupo de jueces dijera eso. Apenas hay un juez de extinción de dominio, ¿verdad? Una jueza. Pero estos jueces salieron a decir que no se violentaba la Constitución y que iban a hacer el análisis, y como fíjese que ahí una cosa que ustedes han repetido, que es el control difuso de la ley, ¿verdad? Sí. Ellos dicen, sí, como ahí sí nosotros tenemos el control difuso de la ley y nosotros podemos decidir si aplicamos o no las reformas que se han hecho. Sí, pero no lo hacen, ¿verdad? El problema es tener el deber de hacerlo y no hacerlo. Concretamente, ¿con quién es responsable de este tema de la extinción del dominio? Bajo la teoría de alguna universidad cancelada de que mientras la Sala de lo Constitucional no declare que algo es inconstitucional, entonces ellos siguen aplicando la ley y se les olvida que la primera acto oficial que tiene es jurar el cumplimiento de la Constitución, cualquiera que fuera las leyes, decretos, disposiciones, reglamentos que lo contrarían. Y entonces, ¿dónde queda guardada esa obligación? Si es que no es si me da la gana. Que si no lo hace debe ser destituida esa persona, pues. Porque hay una responsabilidad contenida en el artículo 250 de la Constitución que dice que responderá personalmente precisamente por la aplicación de leyes inconstitucionales. Si es que aquí hay un criterio hermafrodita, le llamo yo, ¿verdad? De los que quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Eso no se puede. El derecho es una ciencia de la cual usted no puede omitir reglas. Esto no lo voy a decir, ¿verdad? Porque entonces me acabo el argumento en el que me estoy fundamentando. No, tiene que aplicar el contexto integral de lo jurídico, que es la doctrina, la jurisprudencia y la ley. Entonces, bajo ese manto, este país se mantiene precisamente en una debacle. Fíjense que a mi gusto, por ejemplo, esas leyes que reformaron, las tres, van a la causa o al objetivo, mejor dicho, de proteger intereses particulares, no el interés social general. A mi gusto, no deberían de haberla reformado la ley de extinción del dominio. ¿Por qué? No, porque eso lo que está haciendo es curándose en salud para que lo que va a venir de la Sala de lo Constitucional, que es arrasar con todos los elementos inconstitucionales que esa ley salvaje de machete tiene, ¿verdad? Entonces, curémonos ya antes de que venga, ya, mire, no, ya la reformamos, fíjense que nosotros ya le quitamos esto y esto. Ahora, ahí, en esas reformas precipitadas, supuestamente, que han hecho, se les sale el fustán de los intereses que están protegiendo. Y por eso es que la gente reacciona. Aparte de eso, si aquí se diera una ley de linchamiento, en la mentalidad y ánimo de la población, la aprueban. Y mire, pero es que esto va contra los derechos, no importa que vaya contra los derechos humanos, ¿qué? Hay un ánimo de venganza, hay un ánimo de odio. Por eso le decía yo al principio que sería interesante que usted hiciera un foro de psiquiatras aquí. El doctor Escalante es otro brillante psiquiatra, para que analizaran cuáles son las raíces de lo que estamos viviendo. Una insatisfacción, unas raíces de odio, de rencor, de envidia, de revanchismo. Entonces, toda esa masa malévola que envuelve el cerebro de los salvadoreños se manifiesta primero en las redes sociales, etcétera, etcétera. Sí, el desenfado, perdón, el enfado y la decepción y la desesperanza se manifiesta a través de las redes sociales, con mucha gente que en el anonimato despotrica y... no solo despotrica, son infames, son canallas, okay. Y se refugian en el anonimato. Sí, fíjate que doctor Nasser dice, jueces, fueron innecesarias las modificaciones que se realizaron a la ley de extinción de dominio, innecesarias. Bueno, para comenzar, esta ley, y esto lo promovió Arena, y después hicieron los locos porque ellos no firmaron, no aprobaron nada. ¿Quién aprobó las modificaciones? Pues el FMLN con Gana y los otros partidos. Arena no
no se hizo cargo. Y una diputada de Arena. Correcto, ellos la quieren expulsar, ¿verdad? Sí, porque ya pidieron todos que la corran. Es correcto, porque se le salió el guacal y dijo, bueno, ¿y a qué hora te dijimos a vos que hicieras eso? ¿verdad? O sea que el diputado no responde entonces a su conciencia ni a la al pueblo que le eligió, no que a la cúpula. No solo eso, y el artículo 125 que dice ahí que los diputados son independientes, y entonces... Que no están bajo mandato imperativo de nada. Otra grosería de este país es que el jefe de fracción de los diputados, o sea, un diputado independiente tiene un jefe que le dice qué haces o qué no haces. Esas son las incongruencias. Entonces aquí ellos, este grupo de jueces que han salido ahí, no sé por qué dijeron eso. Y yo le he dicho también en este programa, José, y en la radio lo decimos, que aún el fiscal general tiene el control difuso de la ley. Él no tiene que estar aplicando esa ley. Sí. Que venir a decir, bueno, no le gusta, la aplico, le gusta, ¿en qué quedamos? Voy a esperar que los magistrados de la sala resuelvan. Mientras tanto, te van a confiscar bienes, te van a expropiar bienes sin previo juicio, sin sentencia, sin nada. Ahora, yo estoy de acuerdo en las modificaciones que han hecho algunos jueces en la asamblea por la siguiente razón. Yo creo que los tres coincidimos, no estamos de acuerdo que esa ley se quite, pero que se aplique correctamente. Bueno, aunque el doctor dice que lo más seguro es que la sala la declare toda inconstitucional. Pues yo digo que... Otros consideran que a lo mejor solo los artículos que transgreden... Algunos, pero es que esa ley de extinción de dominio es una ley que violenta el Estado de Derecho, jueces, procedimientos, porque como me cae mal a mí José Natambaqui, yo le voy a hacer los bienes y yo no te he demandado, no he hecho proceso, no ha habido embargo, no ha habido anotación preventiva en el registro para retener los bienes mientras llegamos a la sentencia definitiva. Entonces, de hecho, solo van a ir a traer porque me cae mal. Por eso... Había una experta, fíjate, en las imágenes que estamos viendo y en la conferencia que dio el Foro de Jueces Independientes, esta señora que viene precisamente a participar en el foro que van a hacer los jueces, el Foro de Jueces Independientes, que esta señora representa a la ONU. Y esta señora dijo que había una interpretación de un sector de la clase jurídica del país sobre la aplicación de la ley de extinción de dominio. La señora dijo, es que aquí no están persiguiendo a nadie personalmente. Ah, no, pues. Aquí estamos nada más, dijo, yendo hacia los bienes que supuestamente han sido... adquiridos ilícitamente. Ah, bueno, exactamente. Bueno, ahí está, pero, lo dijo la señora. Sí, pero con eso, ahí hay unos jueces amigos míos que son gente muy honorable y muy capaz, y yo los conozco, pero quiere decir que a mí me nombran funcionario hoy y de aquí para allá 5 años yo me aproveché del Estado, pero lo que hice atrás, no siendo funcionario, también me lo van a quitar, y me lo dejaron, me lo regalaron, o lo que sea, un abuelo, o me lo gané. Entonces, según esa posición, pueden adquirir los bienes de hecho y que le importa 30, 40 años para atrás, pues. ¿Y a dónde está el proceso? Ahora, yo sí he dicho siempre, esa ley es buena, pero aplicada correctamente para confiscar bienes mal adquiridos de narcotráfico. Pero hay que probarlo, pues. Por eso, pues es que como todos somos iguales ante la ley, no podemos actuar contra unos así y contra otros, no. Claro. Ahora, el punto es más diferente en esto, José. Aquí esa ley también hay gente que se ha protegido. Y gente en la asamblea, hay funcionarios que están pendientes también con sus bienes adquiridos. ¿Quién no sabe aquí cuántos diputados viven como que son reyes y qué no hicieron anteriormente? Pues? Entonces, que se las apliquen a los expresidentes de la Corte de Cuentas. ¿A nombre de quién estuvo la Corte de Cuentas por años? ¿Y cómo viven esas personas? O sea, no hay una relación de acusación formal bien fundamentada, sino que esta ley es una ley más que todo es un hurto legal. Te las quitan y a mí qué me importa, no hay proceso. Y como es la línea de las pensiones también, que es otro hurto legal. Es correcto. Y fíjate el combo que hicieron de ignorantes en la asamblea. A ver, pero es la señora que estaba ahí, es la jefa de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Sí, la mamá de Tarzán puede ser, pero mientras la Constitución impere en este país, no podemos admitir otro criterio. Escuchemos a la señora y después escuchemos la razón. Escuchemos la razón. De dominio
Yo creo que es mal llamar a la confusión y hablar de inconstitucionalidad de una figura que digamos ha demostrado efectividad, que no reconoce, que tiene un proceso propio, que respeta las leyes del debido proceso, porque no es una confiscación, lejos de estar de ser una confiscación, y que realmente es una herramienta fuerte del Estado frente al crimen organizado. Bye. Ahí está. Con lo que dijo, dice que tiene un proceso propio, dice, con lo que dice se demuestra que no tiene argumento de constitucionalidad, dice, sí. Es un error modificar una ley que ha demostrado eficacia. Sí. Que sea eficaz o no sea eficaz no tiene nada que ver con que sea constitucional o sea inconstitucional. Es una ley que tiene un proceso propio. ¿Qué significa? El concepto que se han inventado ahí, un proceso autónomo. Sí. ¿Qué significa proceso autónomo? Independiente de la Constitución y del ordenamiento jurídico, una cosa absurda. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Lo que ella misma dice contradice justamente la razón, el derecho. Es más, yo sostengo que esta ley, no solamente la reforma, para comenzar con la frase es de que las reformas eran innecesarias, yo sostengo la ley misma era innecesaria. Sí. ¿Por qué razón? ¿Cuál es realmente el corazón de las pretensiones de esa ley de extinción de dominio? Poderle privar de los bienes a los delincuentes, sí. Pasárselo los bienes al Estado. Ok, esa es la razón de ser. Y desmenucemos una de las reformas. Una de las reformas, porque ahí viene el tema de si por aruñar, si por rascarte te aruñaste. No, por persinar. Por persinarte te aruñaste, perdón, así es verdaderamente el dicho popular. Vaya, ¿qué es lo que está cuestionando ahora el Ministerio Público, por ejemplo? Que a los pandilleros y a los narcotraficantes se la vas a aplicar sin haber caducidad en el tiempo. Ese no es... Ajá. Pero a los políticos, funcionarios públicos, tiene una prescripción de 10 años. Y entonces dicen, constitucionalmente todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. De por qué le vas a aplicar a unos de una manera y por qué le vas a aplicar a otros de otra manera. Ese es el cuestionamiento que se hace. Antes de llegar a eso, es importante tener y no perder de vista cuál es la razón jurídica esencial de la existencia de esta ley, porque a partir de ahí es que se analizan las diferentes modalidades. La razón de ser es quitar, privar de los bienes a los delincuentes. Sin embargo, si nosotros vemos la ley contra el lavado de dinero y activos, la ley contra el narcotráfico, la ley contra actos contra corrupción, etcétera, es más, antes que eso, el Código Procesal Penal establece la figura del comiso. ¿Qué es el comiso? Es la extinción de los bienes, productos de objetos, de instrumentos del delito. Y eso no es el corazón de la ley, pues. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por eso sostengo yo que era innecesaria y que tiene otro propósito. La diferencia es que en el código, en el proceso penal, para llegar a privar de los bienes al delincuente hay que probar que hay delito y hay que probar que hay participación delictiva. Entonces es que se puede justificar que el bien tiene origen ilícito o que tiene destinación ilícita. Pero por eso se retiene Sin embargo, a eso lo retoman en la ley y dicen los supuestos de aplicación son dos básicamente, de este un montón de cosas que dice, son dos, que los bienes provengan de ilícito penal o que los bienes vayan a ser destinados a la utilización de ilícitos penales. Ajá. Y en un proceso de extinción de dominio van a probar que hay delito y que hay delincuentes. No se puede, porque eso es objeto natural del proceso penal. Sí. ¿Qué significa entonces? Que le van a extinguir de sus bienes sin haber probado la ilicitud del origen de los bienes. Por eso es que nació esa ley, para presumir con la sola imputación del fiscal que esos bienes provienen con una historia por ahí, que esos bienes tienen origen ilícito y privarlo de los bienes sin probar lo que deben de probar, que hay delito, que hay delincuente, para que los bienes sean de origen ilícito. Por eso se lo inventaron. Muy bien, pero ya no me contestaste lo que te dije. Ahora, vamos a esa parte. ¿Cuál es el problema de inconstitucionalidad que todavía presenta la ley? El problema es dos cosas. Uno, que se aplica al hecho independientemente
del tiempo en que el hecho hubiese ocurrido, es decir, puede ser anterior a la ley. Eso viola el principio de legalidad que establece la misma Constitución, que dice: nadie podrá ser juzgado si no es de conformidad con leyes decretadas con anterioridad al hecho de que se trata. Entonces, está clarito. Está clarito. Quiere decir que si ellos dicen, por eso inventaron el concepto del proceso independiente, no es que es un proceso independiente. ¿Y dónde está reconocido el concepto de proceso independiente y las características y propiedades del concepto de proceso independiente en la Constitución? ¿Dónde está? Es creado en la ley, y si es creado en la ley, está por debajo de la Constitución, contradiciendo la Constitución, porque la Constitución le dice, señores, de esas características que usted dice, que la puede aplicar incluso a hechos anteriores a la ley, yo, Constitución, le digo, usted no puede aplicar eso. Eso es inconstitucional. Fíjate lo que dijeron los jueces del foro de jueces independientes. Dicen, vamos a analizar si lo que han hecho los diputados no transgrede los tratados y los convenios internacionales de la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción. Esa no es competencia de ellos. Además, te voy a decir una cosa. Ya que aprovecho que acabas de mencionar los tratados, son instrumentos internacionales que con frecuencia dicen, es que viola. Mire, lo que ahí se menciona, las convenciones sobre narcotráfico, delincuencia organizada transnacional, el lavado de dinero, en realidad leamos lo que dicen los instrumentos internacionales. Los instrumentos internacionales no son de aplicación inmediata, no, tienen dos finalidades: facilitar las relaciones de cooperación entre los estados, porque ahí en los instrumentos internacionales los que son parte son los estados. Entonces facilita las relaciones internacionales y orienta, no obliga, orienta la legislación. Le dice, mire, por aquí quisiéramos nosotros, pero eso depende de qué, de la voluntad del legislador y del ordenamiento jurídico, particularmente de la Constitución. Sí, pero vaya, doctor Nelson García, mire, es que aquí caímos otra vez a una situación que a mí me parece delicada. La gente, dice la gente, bueno, y aquí hay un grupo de abogados, juristas, que dicen una cosa, dicen que es inconstitucional, dicen que es ilegal, que es confiscatoria, que transgrede la Constitución, y hay otros que dicen que no, y digo yo, bueno, ¿cómo es este asunto? Que algunos abogados van a estudiar a las Américas. No, ahí a otra galaxia, pues, que no les enseñan lo mismo. Y los principios son los mismos. Entonces, ¿cómo haces? Pues? Se lo voy a explicar. Pero como en la asamblea no hay muchos abogados. No, como no, porque mira, el doctor Portillo Cuadra es abogado. Pues sí, pero se lo voy a explicar. Quedamos, pues. Se lo voy a explicar. Y los demás no saben nada. Primero, que les hayan enseñado cómo es el derecho no quiere decir que ellos lo aprendieron. Esto es lo primero. Entonces, por eso andan dilando. Pero le voy a decir otra esencia, la que ya se la mencioné. Aquí hay personalidades hermafroditas académicamente consideradas. Es decir, esto que quiere... No, yo me opongo a eso. ¿Y por qué te opones si está tan claro esto? Bueno, porque si no puedo perder mi trabajo. Y yo le voy a señalar, porque ayer lo escuché en la famosa radio YSKL, donde, amiga de este programa también, escuché el planteamiento de 3 jueces, uno de tránsito, otro de lo penal, de sentencia, etc. Y a mí lo que me remozó es el concepto que tengo de que hay algunos jueces que tienen una línea y una mentalidad condenatoria. Y los litigantes lo sabemos. Si cayó un caso en un juzgado y lo va a conocer fulano de tal, ese caso ya está condenado. ¿En el cuarto de sentencia, hombre? Bueno, tú sabrás, yo te puedo mencionar más, pero, pero no les hagamos propaganda. No, porque está diciendo que ahí bien, no pasa. Eso lo sabes tú, lo sabe pues sí, todo el mundo. De los juzgados, los que me están escuchando lo saben. Y hay una línea, ¿verdad? Y hay una mentalidad. Yo jamás nombraría de juez a un exfiscal. ¿Por qué? Porque hay una conformación de mentalidad de que todo procesado es culpable.
Esto lo palpamos cotidianamente. Entonces, porque un día deberíamos de hablar integralmente del sistema de justicia de este país. El sistema. Que dicen unos que es cara. Y yo no sé por qué nadie da ni 5 por la justicia de este país. Entonces, ¿verdad? Es una paradoja. Cara, pero barata. Entonces, este caso, por ejemplo, de la extinción del dominio, es tan aberrante, tan grosero, que solo necesita usted plantearle a cualquiera que esté en favor de esta ley, en la forma en que está, ¿verdad?, que le pregunte a usted, bueno, mire, ¿y cómo es que alguien puede quitársele las cosas, confiscárselas, sin antes haber sido vivido en juicio? Entonces la respuesta que le van a dar es la que traen estas señoras de ambulatorias, ¿verdad? Porque andan por todo el mundo haciendo lo mismo. Sí, y esto se deriva de la mentalidad de globalización, es decir, las suprainstituciones como Naciones Unidas, que es un instrumento de los Estados Unidos, dicho sea de paso, ¿verdad?, por ahí se meten, ¿verdad?, porque el que sostiene las Naciones Unidas es Estados Unidos. Por ahí, entonces, con el disfraz de que esto es de las Naciones Unidas, meten sus intereses. Y el interés es lícito, ¿verdad? El problema es genuino, sí. Sí, es genuino, porque nadie va a decir, bueno, y ustedes van a defender delincuentes pues como narcotraficantes. No, es que para eso existe, lamentablemente, porque nadie quisiera también... Bueno, el problema, y vamos a ir acelerando un poco. El problema es que aquí hay dos tesis enfrentadas. Uno es la tesis maquiavélica, el fin justifica los medios. Es correcto. Como a mí me permite quitar esos bienes sin problema, más que mi propia voluntad, sí, pues entonces la ley es buena. Ese es el fin justifica los medios. Correcto. Eso es bueno, ciertamente, en los regímenes autoritarios, en los regímenes arbitrarios, donde no hay derecho. Porque la antítesis de esos es, no, la legitimidad del medio es lo que legitima el fin, que quiere decir, señor, usted antes de tomar una disposición, garantice los derechos fundamentales y las garantías constitucionales al procesado. Si usted le garantiza eso, entonces lo puede hacer. Eso es lo propio de los regímenes democráticos. Más complicado, sí es cierto, pero ocurre una cosa, que si nos acostumbramos a respetar la Constitución y las leyes, nos vamos a dar cuenta que es mucho más eficaz la legitimación del fin para poder legitimar el medio para legitimar el fin. Lo otro nos conduce a la arbitrariedad con toda claridad. Dos cosas. La primera, las reacciones. La embajadora de los Estados Unidos, reforma a la ley de extinción de dominio, no cumple con las normas internacionales. Embajadora de los Estados Unidos, reforma a la ley de extinción de dominio, son un retroceso en la lucha contra la corrupción. ¿Y qué dijo el señor fiscal general inmediatamente, unas horas después de hecha la reforma? Fiscalía, un poco decepcionados con este tema de estas reformas. Creo que en este momento, si en un momento determinado hubo una tregua para las pandillas de orden, ¿verdad?, desde el Estado institucional, hubo una tregua para los pandilleros, creo que en este momento se está dando una tregua a los corruptos. Expresiones aún irrespetuosas. Fíjate que eso que acaba de decir. Tenés a el general Vargas. Vargas, sí, por favor, porque vamos a escuchar que fue la reacción de un diputado de la Asamblea Legislativa a lo que dijo el fiscal general sobre que si en un determinado momento hubo una tregua con las pandillas, en este momento lo que está aconteciendo es que se le está dando una tregua a los corruptos. Que dijo el general Mauricio Ernesto Vargas, diputado de Alianza Republicana Nacionalista Arena. Pues un poquito, digo yo, sorprendido en lo que había dicho el señor fiscal general. Digo, no se aparta del estilo del abordaje que ha tenido en algunos temas el fiscal general. Recuerden ustedes que antes ya había dicho que en el sistema judicial habían clicas, ¿verdad? Pues sí. Y hoy creo, pues, continúa él con ese mismo estilo duro, ácido, de hacer la crítica hacia la situación. Bueno, es que yo estaría esperando una opinión jurídica, porque realmente a uno como jurista, a mí me es difícil opinar sobre eso, porque eso no es ningún razonamiento jurídico que vaya en contra de la reforma. Y es irrespetuoso
de otra institución. Además, El no le hecho de que compete. la Asamblea Legislativa no piense como él piensa, no le autoriza a faltarle respeto a los diputados. Debemos de respetar para que nos respeten. El general Vargas dijo en sus declaraciones que esperaría que, y lo que tú acabas de Sí, decir. lo escuchamos y después reaccionamos, por magnífico. favor. Las expresiones de que es una tregua contra los corruptos es un sensacionalismo mediático sin ningún efecto concreto que nos beneficie a la sociedad. Un funcionario de la altura del fiscal general de la República debe ser más mesurado en sus declaraciones. Ya lo dijo. Que tuviera mesura en sus declaraciones, y más adelante el general decía que hay juristas, decía, que están de acuerdo y otros que no están Lo que de yo acuerdo. decía. Pero entonces, tú lo dijiste hace poco, pero entonces él daba un llamado a que hubiera un grupo de analistas y de juristas que se pongan de acuerdo, pero no con pasionismo, sino que demostrar que en realidad dejemos que funcione la ley, decía él, y en el camino, pues los Bueno, diputados pero yo he podemos escuchado- cambiar, pero también falta Pero lo de yo he la sala. escuchado a grandes constitucionalistas, como el doctor Borgo Bustamante, Claro. como el doctor Hernández Valiente, Fortín Magaña, que dieron sus expresiones en relación a que desde el punto de vista de ellos esto era inconstitucional. Es que es obvio. que es que nosotros es obvio. le hemos dicho aquí, Es- pues. Es que no se necesita ser un gran jurista. Sí. Cualquier persona que lea el artículo 11 de la Constitución. Correcto, ¿Me entienden? No se necesita ser gran jurista, lo que se necesita es ser consciente y tener una capacidad de razonamiento natural que no se esté en el hígado. Si en el hígado todos queremos que está bueno que le quiten al expresidente, ¿verdad? Correcto. Ahí es donde se ha manifestado precisamente la sed de venganza. El Doctor, linchamiento de la gente, Sí, que ahora, le gusta. ahora miren, ya para terminar con este tema, porque tenemos dos cosas por delante todavía. Vaya. Usted dijo algo que me llamó poderosamente la atención, y yo creo que los amigos televidentes. Digo, usted, se les ha salido el fustán sobre las verdaderas intenciones que tienen los políticos para empujar esta reforma. Yo creo que es obvio hasta también. el calzón enseñaron, quizás, ¿verdad? Dicen algunos. El problema es que, vaya, fíjense, se debió esperar que fuera la sala de lo constitucional que diera un dictamen, era lo más justo y correcto. Yo no. No, porque Ajá, no saben pero lo que fíjate arreglan. que, pero yo no fíjate que opino el doctor dice, la reforma puede estar siendo buena porque está corrigiendo los vicios que tienen de la constitucionalidad, reforma. Ujú. pero como la hicieron los diputados, ahí dice, se les sale el fustán porque ya van viendo a quienes van matando a un chucho a tiempo porque están protegiendo. Pues ¿Sí o no, protegerse doctor? ellos, hombre. Correcto. Usted lo dijo. Protegerse ellos Va, mismos. ¿esa es la interpretación suya, sí o no? Correcto. Y se lo voy a decir. Además, es una acción inteligente de la Asamblea, porque la que ha cometido el delito de violar la Constitución han sido ellos. La misma asamblea. Ellos mismos no le pusieron, sabiendo que no lo pueden hacer. Así es, pues. Y todo ese mamotreto de asesores jurídicos que tienen, Es lo que acabo ¿para de qué decir. sirve? Pues pongámosle aquí que esta es de orden público y para que tenga efectos retroactivos. Ey, mira, ve, Y pero- por tío Cuadra que no le hagan ey, mira, y esto que no le compete a la sala de lo constitucional. Allá que aleguen, ahorita vamos sobre el pisto del milenio, papá, ¿verdad? Entonces jalamos, ¿verdad? Y esto, como se lo van a empezar a aplicar a los mareros y a los Creyeron, narcotraficantes, ni cuenta se van a dar, todos van a aplaudir, lo cual así ha sido, ¿verdad? Ajá, pero por eso Entonces, digo. pero cuando ya viene y esta ley, que es de extinción del dominio, se convierte en una ley anticorrupción, entonces la marea cambia, ¿verdad? Sí. Ya va a llegar a la asamblea y vos, los 3 millones que te decís que tenés más, ¿y a qué? No, hombre, sí. Bueno, y lo de Gallegos que está perdiendo corramos, también ahora, pues. corramos. Y a Gallegos le han dado 90 días para que apruebe No, eso. por ahí, de eso estamos hablando. No, hombre. Y entonces, mira, El doctor no lo quiso decir, vos lo dijiste. No, yo lo voy a decir más adelante otra cosa. Corramos, ¿va? Entonces hagamos este pastel ahorita, sí. Mira, ve. y Ahí esto- viene la crítica, ¿verdad? ¿Por qué en realidad están haciendo eso? Claro. Aunque sea genuino y legítimo. Pues, Aunque sí. ellos mismos estén corrigiendo lo que aprobaron. Pero hay Claro. que diferenciar dos cosas. Vale, dale. Hay que diferenciar la parte emotiva en la motivación de la parte racional de la reforma.
racionalmente la aplicación reforma legal, esta sí es una corrección a la inconstitucionalidad de la ley. Eso es independiente de la motivación particular que puedan tener los señores diputados. Es cosa diferente. Ahora, para juristas... Entonces sí tiene un origen que es espurio. Sí se justifica la crítica, pues. Sí, claro. Sí, pero esa crítica es en el ánimo de los diputados que tuvieron esa intención. Pues esa crítica no alcanza a la razón que corrige la inconstitucionalidad, porque está exenta de esa motivación. ¿Cómo vas a esperar tú? Pero la gente no entiende eso. Esa es otra cosa. El manejo es, ustedes hicieron esta reforma, les urgía hacerla porque se estaban queriendo, mira, esa es otra cosa. Estaban queriendo blindar. El argumento político, las diatribas políticas y sociales son otra cosa. Jurídicamente, lo que dicen ahí, lo que hicieron en la reforma es corregir las inconstitucionalidades de la ley. Que repito, estamos en este enredo por haber creado una ley que era totalmente innecesaria, tratando de brincarse el problema principal, probar la existencia del delito y la delincuencia, y aún así quitarle los bienes a cualquier sujeto que fuese imputado por la Fiscalía General de la República, como que si la simple imputación fuese razón suficiente o prueba de la existencia del delito. La responsabilidad de esto es la misma Asamblea. Pero aquí decía muy bien el doctor Nelson García y los asesores, si es que los asesores son gente que no pueden asesorar, si es que saben algo, pasaron por la universidad, porque pierden su trabajo. Como un asesor le va a decir a un diputado, no haga esto, por eso, lo echan al pobre pero para eso le aconsejas, pues, y para lo te pagan. Pues sí, pero ¿cómo vas a asesorar? Eso valeva, no sos asesor, pues. Correcto. Entonces, lo que menos tienen los señores diputados y de lo que más carecen es de capacidad académica e intelectual. No. Al contrario, se pasan de vivos, hombre. No, por eso. Entonces, como carecen de eso, pues, pero hombre, si está Portillo Cuadra, y Portillo Cuadra, ¿qué le pasó? Pues, y fueron de los promotores y hoy no firmó. Me están pidiendo la pausa, pero vamos rápidamente, unos minutos al regresar, a ver la actuación de Arena. Arena se abstiene de no votar. Y ellos la promovieron. Espérate. Critican la reforma a la ley de pensiones, pero no critican la reforma a la ley de extinción de dominio. Y los magistrados de la Corte el doctor Portillo Cuadra inclusive dio dicen que firmó el dictamen. Pues y no solo eso, el doctor Portillo Cuadra dijo hasta que lo que le hacía falta a la Sala de lo Constitucional para declarar esta ley ilegal eran... Bueno, entonces entienden, ¿verdad? Bueno, lo resuelve. Los diputados de Arena dijeron que la ley era inconstitucional, señores, pero que habían acordado esperar que la Sala de lo Constitucional la declarara inconstitucional. Es decir, tenían ya la claridad de la inconstitucionalidad de la ley. Pero esa posición, no vamos a legislar, es inconstitucional también, porque para eso han sido electos, para legislar. Y una de las razones para legislar poderosa es corregir las inconstitucionalidades en su propia ley. Pero ¿por qué no lo hicieron? Es la gran pregunta. ¿Y por qué no lo hicieron? Y ustedes no se olvidan de una frase de alguien que dijo, ¿y cuál es la prisa? ¿Sí? Entonces dijeron, mira, ¿y tu visa? ¿Y tu visa? Sí, tu visa y prisa, mejor, ¿verdad? Entonces, y todo lo que termina en Isa, ¿te parece? Entonces, ahí está. Entonces hagámonos los locos y que los otros nos hagan. Que nosotros nos hagan el mandado y nosotros quedamos entre Camagüey y Elope. No sé. Estos no votaron, entonces no les quitamos la visa. Estamos cayendo en una violación. Es una especulación, doctor, eso de que les van a quitar la visa. No, pero es obvio que hay un querer salir de simpático, de campeones, ¿verdad? Sí, entonces, que nosotros no votamos. Ahí no, ¿verdad? Esta es una flagrante violación. Cuando les dan cuenta, nosotros no votamos. Ellos la promovieron y después hicieron ya respondieron la pregunta. Regresamos con lo de la reforma a la ley. Un comportamiento cobarde, porque si consideraban que era inconstitucional, entonces hubieran corregido la inconstitucionalidad. Ellos, y no ocurrir como alguno dijo, bueno, es que hasta deberíamos de consultarle a la Sala de la Constitucional antes de decretar una ley. Perdónenme, hombre, qué cosa más absurda. Someter el poder legislativo a la voluntad de una Sala de lo Constitucional.
constitucional, desapareciendo la república. Y ahora le echan la carga a la sala y la sala no la quieren tampoco. Y lo que habían criticado, bueno, son 44 voluntades, entre estas la del doctor Mata, porque el doctor Mata se había levantado de la curul y dijo que a mano alzada quería que le tomara en cuenta su voto, y de ahí la diputada Carolina Rodríguez, ¿verdad? Ella también pues fue la que con su voto, aunque yo creo que era innecesario el voto de ella, porque como estaba ya eran 44, ya con eso eran 44, pero bueno, habría que analizar con cabeza fría, y lo regresamos, la intención de la diputada al la crítica que se le ha venido pero aunque fuera innecesario, es que el deber de los diputados es votar, de modo tal que si ella estaba a favor de la reforma, independientemente de que tuvieran 70, 80, 90 votos, lo que sea, su deber era, si creía en la reforma, votar. Es que esa es una contradicción con lo que dice la Constitución. Entonces están reconociendo que el diputado no es independiente, que obedece a mandatos imperativos particulares que no son los de la población y la Constitución. Eso es lo que están diciendo. Bueno. Pausa comercial, regresamos con el debate jurídico. Llegó el nuevo Más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo Más de tu lado. Como Puerto Rico se va a hacer estado independiente asociado. Se quiere morir solo. Ahora entonces que se une El Salvador. Bueno, ni les cuento de qué estábamos hablando. Bueno, 2 cosas nada más. La primera, se le está pidiendo, rápido esto, se le está pidiendo al presidente que vete la reforma a la ley de extinción de dominio, y a la que le está lloviendo fuerte, duro, la crítica es a la diputada de Arena, que decidió ella ir en contra de lo que había decidido y había ordenado el jefe de fracción, Alberto Romero, para dar su voto por la reforma a la ley de pensiones y la reforma a la ley de extinción de dominio. Hay que aclarar que es el veto, no van a pensar que es Humberto. El veto, pues eso es el mecanismo que tiene el presidente constitucional cuando no quiere dar el aval a... Sí, pero eso regresa a la asamblea, ¿verdad? Y entonces ahí la analizan si tiene fundamento su criterio de veto, o por el contrario se hace valer la ley, ¿verdad? ¿Se ratifica o no? Se ratifica o no. Pero yo creo que, como decíamos aquí entre cámaras, esa es una actitud populista, ¿verdad? Porque la gente desea inconscientemente que esa ley se aplique, porque es una ley como un machete. Es ley de linchamiento. Es ley de linchamiento. Y de venganza, de escándalo. Esto es la razón. Ahora, la diputada, digo yo, si tomamos a la base el artículo 125, que lo tienen en grande ahí en el Salón Azul, hizo lo correcto, ¿verdad? Ahora mire, votar a su conciencia. A mí no, yo no sé si votó a su conciencia o no, pero externamente no se puede sancionar a ningún diputado por el voto cualquiera que sea. Digo externamente. Allá en su conciencia no podemos decir si eso realmente era parte o no de su conciencia. Sin embargo, podríamos presumir que indiciariamente sí. ¿Por qué razón? Porque si va a ir en contra de la opinión de su propio partido para ponerse en esa posición, es porque ya tiene otras razones más poderosas como para votar de ese modo. Que no necesariamente son malas, ¿verdad? Que no necesariamente son malas. Es más, yo hubiera votado. Yo también hubiera votado a favor de la reforma, porque la reforma, independientemente de las motivaciones que podrían ser buenas o malas, que es otra cosa,
pero desde el punto de vista legislativo están corrigiendo las inconstitucionalidades de la ley, haciendo una corrección a sus propios errores. Ahí lo dejaste vos más claro en el sentido de que no se está analizando si las intenciones son buenas o malas, sino que lo que se hizo en el fondo fue corregir algo que era inconstitucional. Y es un derecho de ella, además. Bueno, es un derecho individual. Vámonos al otro asunto. No es un derecho colectivo, es un derecho individual. Que es la reforma a la ley del sistema de pensiones. Ahora ya no son 45%, sino el 50% que se le va a poder prestar al gobierno proveniente de los fondos de los trabajadores. Partamos de la base de una cosa, vea. Eso va contra la resolución de la Sala de lo Constitucional que dijo que no podía ser más del 45%, ¿verdad? Entonces, ya hay una violación a una disposición, a una sentencia. Pero como lo que estamos viendo es la descarnada, aquella figura de aquella mujer que salía toda descarnada. Esto es lo que está viendo el pueblo, la descarnada realidad de qué significa el poder político en este país. Ahí no entra ningún concepto de interés común, de bien común. Ni aceptan consejos, ni sugerencias. Ni barreras legales, ni constitucionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, primero la esencia de este acto que ha venido siendo un abuso del poder del Estado, ¿verdad? Continúa. ¿Por qué? ¿Y con qué derecho voy a disponer de bienes que no son míos? Esos bienes no son del Estado. Bueno, pero ahí está, y fíjate que como la AFP, vamos a hacer una ley de fideicomiso. Mira, la AFP... Y el origen que tiene la ley del fideicomiso. Sí, por eso. El origen es la falta de disposición económica para solventar otras, ¿verdad? Entonces yo te obligo a que me prestes al interés que yo quiero, ¿verdad? Sí. ¿Y yo para dónde, pueblo salvadoreño? Es ley. Es ley. Bien. Si aquí solo falta que un día, por la falta de dinero, hagan una ley que diga, y entonces el Estado podrá intervenir las libretas de ahorro de todos los ciudadanos. Y entonces, señores del banco, me mandan el 45% de lo que cada ahorrante tenga, ¿va? Igualito. Es lo mismo. Bueno, mira, aquí hay una situación y entonces, ¿dónde está la reacción de la comunidad frente a eso? Nos dejamos robar, así como cuando llega un pandillero y nos dice, bueno, nos va a dar el 45%, pues sí, papá, aquí está. Por eso estoy diciendo yo. No, ni siquiera me pregunta. Es un hurto legal, porque es un hurto legal, fíjate bien. Las AFP actualmente tienen 9.500 millones en su haber. Eso tienen. De eso dice la ley que el Estado tiene que sacar el 15%, colocarlo en el exterior, y los intereses que recibe, recapitalizar esos intereses para la misma AFP y el porcentaje del Estado. O sea que el jubilado le pasan $200 mensuales, después de recapitalizar todo el capital del trabajador, en un término de 1 o 2 años, le pueden dar hasta 250 o $300, pero porque ganó intereses. Pero ¿qué pasa que lo que hace el Estado afuera? Lo está colocando al 1%, cuando la ley LIBOR es el 3%, y entonces vienen, como ya se gastaron 5.000 millones, que ese es el pleito, ya no los tienen, ya lo gastaron, y el hoyo ahí está en la AFP. Es como cuando entonces lo poquito que ha quedado, hay que también tomárselo, prestarlo, y yo lo voy a ir a ganar los intereses, pero no le voy a aportar a la AFP lo que me dieron por ley, que yo tengo que recoger. Y cabal, lo que dice el doctor Nelson García. Entonces, que con una ley de esa, y el pobre pensionado y ciudadano que una pensión de hambre le dan, ayer decía el doctor Fortín Magaña algo bien interesante, que antes el INPEP te la daba de por vida y te daba más plata, el seguro, hasta para la viuda. Hoy no, hoy sacan a la mujer y al viudo y a todo. Es que este país no tiene memoria. Cuando entró la privatización, producto de la globalización y del neoliberalismo, ¿verdad?, se acabaron los intereses populares y el poder hizo de las suyas, beneficiándose así. Bueno, que estamos hablando, ya parecemos de izquierda nosotros, ¿verdad? No, si una declaración. Pues sí, si aquí la verdad... Pero estamos hablando como abogados, que conocemos la materia. En un país derechista, la verdad suena a izquierda. Miren, les parecerá irreverente y tal vez un poco grotesco.
Pero ¿qué puercas hace el gobierno? Cae en impago nuevamente. Bueno, yo te voy a decir una cosa antes de eso, porque sí, quisiera... porque lo que pasa es que la justificación para esto es que hay compromisos que pagar. No, pero el Estado tiene de dónde sacar dinero y ya lo voy a decir. De hecho, lo tiene. Independientemente de eso, el hecho de que, aunque no tuviera, no está autorizado para quitarle el dinero a la gente. Aunque no tuviera. Sí, primero, quiero señalar una cosa. Saca, vienen con ese fideicomiso y desde entonces, ¿a cuánto estamos llegando? El doctor te lo está diciendo. ¿Cuánto llevamos? 5.000 millones de dólares que ya se le ha prestado y que los trabajadores no tienen garantía. Ya no lo puede pagar. Y lo que tienen son papeles. Se creó la ley desde que se creó el tal fideicomiso, ni siquiera es fideicomiso, es fideicomiso por ley, pero jurídicamente no pega con las características de la institución. Segundo, cuando incrementaron del 30 al 45%, excedieron en el mismo abuso y ahora quieren volver a hacer lo mismo. Ahora, esa sentencia de la Sala de lo Constitucional que menciona que el 45% es una cantidad razonable, no hay razonabilidad de nada. Porque no hay razonabilidad de nada en quitarle el 45% del capital que tienen ahorrado los cotizantes. Hay nada. Si lo que hay que hacer es ni 5 centavos, porque tiene el trabajador que pagar con su hambre futura la ineficacia del gobierno actual, de los pasados. De ninguna razón, señores. Todo eso es inconstitucional. No hay obligación de pagarle, de prestarle. Y es una contradicción. Decir, prestar, si el préstamo es voluntario jurídicamente y lo obligan a entregar esa cantidad de dinero, es un secuestro, no es un préstamo, de modo tal que no hay tales, ni 5 centavos hay que darle al gobierno, porque ese dinero es dinero de los trabajadores y debe de ser prestado a tasas de mercado. Pues un hurto legal, porque si fuera robo, te tienen que llevar con la pistola, venga, tráigame la libreta de su pensión y le voy a sacar el pisto. Es legal, pero inconstitucional. Bueno, si la sala ya dijo que no. Es una confiscación de un bien ajeno. Pues lo mismo, igual que la extensión de dominio. Ni siquiera eso. Y como dice el doctor Ulises del de Guzmán, no se justifica ni que agarren el 1%. Correcto. ¿Y cómo es eso de que para que haya un contrato, para que haya un contrato, como muy bien lo dice Nasser, se necesita la voluntad del otro? Pues. ¿Y aquí cuál es la voluntad de quién? El préstamo. Aquí me llevo esto. ¿A quién le iba a pedir permiso para ¿sabe cuánto va a perder la AFP? 25 millones de dólares anuales por esos 5 que han aumentado. Intereses, ¿verdad? Pues sí. ¿Y qué le parece a usted que yo agarre un dinero, para los mismos que yo agarre un dinero al 2% y lo vaya a dar al 1%? Bien inteligente. Sí. Bueno, lo pudieron ir a haber dado de choto incluso con tal, porque a ellos lo que les interesaba que por ese papelerío les dieran un dinero que iban a gastar. Entonces todo esto es inaceptable. Al 3% es la ley Libor, tienen que colocarlo, es una burla. La resolución de la Sala de lo Constitucional, si la memoria no me falla, es que se le siguiera prestando, del dinero de los trabajadores al gobierno, pero que el gobierno pagara la tasa Libor. Pues sí, que eso es una sentencia inconstitucional. ¿Y de dónde sale que la Sala de lo Constitucional tiene la atribución de quitarle el dinero a los trabajadores? ¿De dónde sale eso? Si es una sentencia inconstitucional también. Lo que pasa es que aquí también nos apantallan con 3 que 4 cosas, ¿verdad? Y después, bajo esa fama, creemos que todo lo pueden hacer estos señores magistrados y no es así. De paso, repito, ya son 2 años de estar discutiendo si el mar tiene agua, ¿verdad? Con relación, ¿sí? a que si esta ley de extinción del dominio es inconstitucional. Sí, usted lo ha repetido en varias ocasiones. Esto es así como estar pensando desde el mar tiene agua. Y yo creo que una de las disposiciones que había que crear una ley es que ningún juez deba de tomar huevos de tortuga, porque eso influye después en su hacer. Mejor lo que vamos a hacer en la Asamblea Legislativa es ir al mar, cazar los tiburones blancos y sentar un montón de tiburones en la Asamblea. Pues. ¿Cómo es eso, doctor? Ningún juez tiene que comer. Bueno, que ya están prohibidos por el tema ecológico. Pero como hay unos que hasta escondidas hacen las cosas, ¿verdad? Bueno, pudiera un recurso ir a ver si esto que han hecho los diputados en cuanto a subir el techo del 45 al 50 es legal o no.
Es inconstitucional. Es inconstitucional. Pero el 45% es inconstitucional, Y el el 30% es inconstitucional, el 1% es Es que ¿de dónde se les ocurre? Es que hagamos una cosa, ese dinero es de los trabajadores. Con ese dinero están ganando ciertos intereses. Sí. Con ese dinero les van a pagar las pensiones. ¿Y de dónde el pensionado va a pagar de su dinero? Sí. Porque es de su dinero la ineficacia del gobierno. ¿De dónde sale eso? Pero ¿en dónde está en la Constitución? Es un absurdo. Hay que acotar otra cosa. Es un abuso legal también las comisiones que le cobran las AFP a la gente. ¿Y por qué dieron esa ley con esa comisión? Ah, bueno, y que no eran parte del gobierno los que hicieron esas disposiciones para beneficio propio, porque vaya a ver quiénes son los socios de la AFP y va a encontrar antiguos funcionarios. Esta es la realidad. Bueno, que ahorita están pidiendo algunas organizaciones, el mismo gobierno a través de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, que se investigue cómo fue que se privatizó la banca. Claro, bueno, es que mire... A eso le quieren aplicar la ley de extinción de dominio, ¿eh? ¿Es posible? Sí, así como está la ley, es correcto. Es posible. Sí, así dijeron. Hay que ir a traer a mucha gente, ¿verdad? Que no la menciono yo, ya sé quiénes son, ¿verdad? El día que se componga la corrupción en este país, es que van a quedar unos 10 salvadoreños. Vamos a quedar. Pero de los tiernitos. Es que la única forma que se salvó Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Le dijo a Lot, andate de aquí porque aquí no encontraste. Y bueno, y de hecho, una que iba ya, que se había salvado y le dijeron, no, mire, atrás. No, la esposa del otro lo convertido en santa. Mire, es que la corrupción es innata, por eso es que algunas religiones incluso tienen el pecado original que conlleva esa corrupción, ese virus innato. El presidente de la Federación de Fútbol Español, él, su hijo y toda la parentela robando los dineros. Y el presidente de la FIFA, ¿en qué paró? Y mire aquí en qué paró los que... Amaños. Fregaron a gente inocente. Eso... Bueno, pero usted defendió muy bien a muchos que los sacó bien librados, Pablo. Bueno, todos salieron bien librados. Donde no salieron bien librados es de la confabulación que hubo dentro de la federación. Para castigarlos. Y que, por cierto, un destacado comentarista deportivo me dijo, voy a decir el nombre porque es un hombre valiente, ¿verdad? Se llama Cristian. Ya a través de la ley de transparencia van a abrir esos expedientes. ¿Y a quién va a encontrar después de eso? A un ex fiscal que anda huyendo. Entonces, imagínense. Entonces, con esas mentalidades, por eso vuelvo a decir, aquí hay líneas de manejo. La justicia es como un chicle que se estira y se encoge. Por eso es que por muy cara que sea, nadie da 5 por ella. Muy bien, perfecto. Vamos a la segunda pausa, regresamos en la interacción con la ciudadanía en el segmento de opinión ciudadana, valga la redundancia, y hablamos un poquito de lo del foro de Sao Paulo. Tiempo, sí, pero ahí un par de ideas, hombre. Sí. Vos traes bien afilado. Que lo quiere tomarse de todo, eso es todo. Pausa, regresamos. Superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Pausa, pues. El problema es que estar a los televidentes de que hablamos de la pausa. Bueno, abramos el teléfono, por favor, rápidamente y interactuamos con la gente. Vamos a recibir la mayor cantidad, pero aproveche porque vamos hasta las 8:05, no me puedo pasar más. Así que vamos viendo. De días había hablado un poco de lo del foro de Sao Paulo, había unas conclusiones que
pues yo digo, no sorprenden a nadie. En realidad hay cosas que están pasando en Latinoamérica, en Venezuela particularmente, en donde el control está como acaparado, o al menos eso es lo que dicen algunos que están en contra de decisiones que se han tomado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el control de la Fiscalía, control de la Corte Suprema de Justicia, control del Tribunal Supremo Electoral, sí. O sea, casi que todo, ¿verdad? Ahí bueno, escuchemos, vamos a llamar. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Sí, buenos días, de Santa Tecla. Adelante. Esta situación que se da es risible para las personas que ya tenemos 45, 50 años o más. Todo lo que se dio con Arena y el PCN se da ahora con el FMLN y Gana. Y con relación al dinero de las AFP, el doctor García, creo, no me dejará mentir, cuando FinCEPRO, INCEPRO y Credit Club no fue que hayan robado el dinero de la gente, fue que los grandes banqueros de este país dieron un peligro en esas entidades financieras y regaron la bola de que estaban en quiebra y la gente fue a sacar su dinero. Si usted mandaba el 30% de un banco a traer el dinero que tienen en ese banco, llegan a pedirle y el banco no lo tiene porque el banco lo tiene invertido. Estos 500 de millones de dólares les duele a los grandes capitalistas de este país que se los van a quitar de las manos. Pase muy buenos días. Solo quiero decir que tiene toda la razón en el enfoque que ha hecho. Muy bien. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Gracias, muy buenos días. Le hablo de San Salvador. Adelante. Dicen en otros canales que del dinero del tope 5x5 de la ley SAP, eso es deuda para el gobierno. Y cuando contraen deuda, debe ser con 56 votos, no con 43. Ahora, Arena no criticó a la divina de Arena que votó en contra, no por eso, sino por el grave daño que nos ocasionó a los cotizantes. Y el diputado Sabla, que juró hasta por su familia que no votaría por la defensa de la población, y mire con lo que salió votando como Gallego, Parque, Merino, y todo eso lo deberían de sacar y decirles. Muy bien, gracias. Solo en honor a la verdad, en la aritmética legislativa de los 44 votos, el señor Francis Sabla no está, él no votó. Ha cumplido su palabra. Tampoco el doctor Parker. Tampoco votó. O sea, en honor a la verdad, es que hay que ser también correcto, justo, balanceado, correcto. No, ni Francis Sabla, diputado de Gana, ni tampoco el doctor Rodolfo Parker votaron. Entonces, hay que ir viendo eso. Y lo otro que la señora dice que tiene razón es el tema de que como es deuda soberana, es deuda que adquiere el Estado, es deuda soberana, no se necesita minoría simple, no, mayoría calificada para poder aprobarla. Ya nos van a dar respuesta. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días. Adelante, amigo. Aquí en Salvador. Adelante. Sí, Natán, quería ver si que me le dieran interpretación los abogados al artículo 146, que reza y dice: la Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. El interés público tiene primacía sobre el interés privado. O sea que las leyes que se han aprobado son anticonstitucionales. Muy bien, gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Bueno, perfecto. ¿Qué podemos decir en referencia a los primeros llamados? Con referencia al último llamado, es precisamente esa disposición la que arrasa con cualquier pretensión extranjera de querer imponer leyes inconstitucionales. Ya lo dijo él, ¿verdad? Es importante. Muy bien. Incluyendo tratados o convenciones internacionales que están debajo. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, don. A ver, no me diga don. Bueno. Solamente Josué, Natán o Natán Baki, como usted quiera. Bueno, yo tengo años de verlo a usted ahí. Pero lo que le quiero decir que esos señoritos de la tercera edad que están ahí, con tanto coco que tienen ahí y con tanta inteligencia,
que dejen de estar discutiendo una cosa que bien saben que no tiene remedio, que hagan lo más seguro, que es abrir fuentes de trabajo a las amas de casa, así como yo, colocarla por ahí en una casa para que les haga su limpieza y que les paguen. Mire, yo ahorita yo me estoy muriendo de insuficiencia renal, me estoy muriendo de hambre, soy viuda, no tengo quien me ayude, y yo les quisiera dar mi dirección para que me visite una persona de ustedes, para que me venga a brindar esta ayuda a mí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, que se comunique después del programa y vamos a ver en qué podemos ayudarla, ¿verdad? Pero bueno, ya pues sí, no hay que... Estos programas se buscan como salvavidas de la triste realidad salvadoreña, ¿verdad? Sí. Porque el planteamiento de ella pues no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, Sí. pero tiene que ver con una realidad, la Sí. falta de trabajo, La frustración. la Sí. necesidad. Sí, muy bien. Bueno, leo un par de comentarios. Me siguen, por favor, en @elinformantex. Centillo dice, el doctor Ulises del Dios Guzmán dejó en claro cómo es que la reforma del FOP es inconstitucional. Aplauso a los invitados. Solo recordarle al doctor García que el odio y el revanchismo de esta sociedad, los derechos reservados los tiene Arena y el FMLN. Kimba, es indignante que la clase política hace con el pueblo que los eligió. Ojalá el pueblo castigue a todos estos corruptos, dice Javier Porte. Felicito al doctor Ulises por su posición en lo referente al robo de las pensiones. El pago de impuestos. Se encachimbó el doctor Ulises, así se habla. Para los diputados, peor que la inmoralidad es la doble moral. No, no es encachimbó, tranquilo. El doctor Ernesto Yarvide, una pregunta. ¿Y la ley de extinción de dominio, así como estaba, era aplicable en los Estados Unidos? Bueno, ya van a dar respuesta. Manuel Zacarías, es inconstitucional que el Estado legalice el aumento ilícito del patrimonio. Es un lunar, es una isla. Por el simple paso del tiempo. Es constitucional que el Estado legalice el aumento ilícito del patrimonio por el simple paso del tiempo. Quisiera que los panelistas dijeran que a su criterio, si creen que la sala de lo constitucional puede votar acuerdos a las pensiones, dice Javier Porte. Ya lo dijo Ulises. Ernesto Segovia, lo que sí me preocupa es que el alcalde Nayib Bukele se siente como en Venecia cuando se inunda la capital, se siente europeo. No, hombre, no es Venecia, es San Salvador. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Adelante. Buenos días, de San Salvador, José, un saludo a los tres señores que le acompañan. Bueno, gracias. Lo que usted plantea en cuanto a la inconstitucionalidad de las leyes es excelente, pero que proponen también para que estas personas que ahora les beneficia lo que estos diputados han corregido supuestamente, para que no queden impunes también, pues, ¿verdad? Porque estos señores, los diputados, han corregido, entre comillas, lo que es inconstitucional, pero ellos no lo han hecho por eso, sino que lo han hecho porque les eran contrario a algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué proponen para que los corruptos tampoco vayan a quedar impunes? En cuanto a estos señores de Arena, en cuanto al diputado Cuadra, el otro señor, sobrino de John Way, que llegó armado ahí en la asamblea, si estos señores eran los que estaban defendiendo también de que querían cambiar eso y a la hora de las horas no hicieron nada, ¿verdad? Ni en contra ni en favor. Bueno. Gracias, muy amable, buenos días. Bueno, vamos a las conclusiones con el debate jurídico de este viernes. Carlos Nasser. Yo creo que el pueblo se ha dado cuenta de lo que hemos expuesto aquí. En realidad es una situación bastante complicada y grave. El llamado que haría yo así rápido es que tomemos en cuenta las condiciones que estamos y pensemos bien el otro año las elecciones. No. Veamos por quién, a dónde vamos a ir a parar después de esto. Sí, lo que están haciendo, que no tienen todo el poder. Imagínense que la condición del Foro de Sao Paulo es no solo tener el Ejecutivo y el Legislativo, la Fuerza Armada, los medios de comunicación y el Poder Judicial. Y entonces, ¿a dónde vamos a parar nosotros? O sea, tenemos mucho espacio de aquí para las elecciones, pero mi llamado es que todas las arbitrariedades, todas las irregularidades cometidas por los diputados, eso no es ignorancia, eso ya es adrede para estarlo haciendo. Muy bien. Usted había dicho, doctor, que incluyeran en la papeleta a los que indecisos, ¿verdad? Una casilla donde diga que no voto por este, ¿verdad? Pero no solo eso, mire, es evidente que esta gente no tiene sustentación para detentar el poder. ¿Ah? Porque si
si las instituciones son para representar al pueblo y es evidente que no estamos siendo representados, entonces pierde legitimidad la detentación de ese poder. Y no podemos ser contemplativos. Yo he llegado al extremo, medio en broma y medio en serio, de pensar que entonces aquí quizás este país, para que tenga viabilidad, equidad, debiera estar administrado por extranjeros. Muy bien. A usted, vaya, le puedo contar una infidelidad. Pero no de le voy a contar una infidencia, más bien dicho. Es la palabra, no infidelidad, otra cosa. Como aquel que dijo que había una infidelidad responsable. Sí, bueno. No, una infidencia. Es que el doctor dijo que así como estábamos, mejor que nos invade Estados Unidos. Sí. Y es que, a eso se refiere con la conclusión. No les interesa este país así como está, hombre. Lo que ocurre es que en tal caso, entonces se legitimaría el hecho de que un representante de ellos aquí estuviera dándole órdenes a nuestras instituciones públicas. Ahí sí ya se legitimaría. No, pero quiero aclarar algo. En el país hay gente como la que habla aquí precisamente, que tiene una consistencia patriótica, pero que jamás tendrá oportunidad de llegar al poder, ¿verdad? Porque están cerradas las casillas, las compuertas, para que ese tipo de gente, por el contrario, si la pueden eliminar a través de una serie de calumnias, difamaciones, etcétera, y de leyes represivas, solo de hecho. Les tratan de dar muerte civil. Y dicho sea de paso, uno de los grandes conquistadores y representantes de esto fue el coronel Claramón, que ganó las elecciones, pero que fue reprimido precisamente porque no conviene ese tipo de personas, porque entonces desarman el negocio del capitalismo, que es la explotación de los semejantes. Miren, qué triste la noticia, tercer policía asesinado en esta semana, esta ocasión en su vivienda en Cabañas. Rodolfo Agustín Velasco Iraeta es el nombre del señor agente. Lástima que tenemos que dar estas lamentables noticias, nos las están compartiendo ya. Maceli, cabrá preguntarse si Reinaldo Cardosa cambió votos del FOP para hacer más light la extinción de dominio. No, él es una víctima de esa ley. Es víctima. Con todo lo que puede hacer políticamente, lo que no. Es que si un enemigo va a ser juzgado, tiene que ser juzgado no por mis intenciones de que lo condenen o porque me cae mal. Tiene que ser objetivo. Conforme a la ley, no por una intención no de hecho. Pero si ya la ley no es imparcial. No. Porque quería preguntarles algo. Porque se ha especulado jurídicamente de que como cuando hay una reforma de ley que beneficia a los imputados, pueden beneficiarse de que tienen que devolver, puede ser retroactiva, y eso lo manda la misma Constitución. Bueno, pero eso nunca se da. La reforma. No, pero se va a hacer por una razón, mire. ¿Cómo va a creer usted que si a alguien le han quitado unos bienes? Voy a poner el caso del señor Cardoso. Le han quitado los bienes bajo una ley que es inconstitucional, al ser declarada inconstitucional, o reformarse una ley que lo beneficie, le tienen que devolver sus bienes inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente. Y además, los que hicieron eso tienen que responder conformidad al artículo 250 de la Constitución. Él los puede demandar. Ese puede, claro. Para que le resardan sus daños. Bueno, se le está pidiendo al presidente que vete, vea. Pero esa es una posición populista, hombre. Si la presidencia de la República no la ejerce el presidente, la ejerce la estructura ortodoxa del poder, que ejerce del partido, que ejerce el poder político en la Asamblea Legislativa y en la presidencia. Por tanto, desde antemano hay consonancia. Y no le puede pasarlo la diputada. Eso es el señor presidente que la va a sancionar. Por eso, o la va a vetar, no la va a hacer él, le va a ordenar lo que esto es simplemente que alguien ahí, el alcalde, está aprovechando para ganar votos con esa posición, que es populista, ¿verdad? Porque eso no. Y es más, eso va en consonancia, ya que por aquí mencionaron el Foro de Sao Paulo, precisamente con eso. En el Foro de Sao Paulo simplemente ponen en evidencia lo que viene desde el manifiesto comunista. ¿Recuerdan ustedes en el manifiesto comunista que en la estructura de la línea de la adquisición del poder, un punto fundamental es lo que ellos llamaban la dictadura del proletariado? Pero al leer el manifiesto comunista, la tal dictadura del proletariado era la dictadura de la estructura del partido sobre la masa de la sociedad. Lo mismo están haciendo en el Foro de San Pablo. Eso no varía. Bueno, perfecto.
Mañana. Les agradezco mucho su deferencia a participar en este su programa, el debate jurídico. Nos vemos en 2 semanas. Gracias, doctor Nasser. Bueno, siempre es un gusto. Y los únicos que promueven el internacionalismo a nivel internacional, valga la redundancia, es la izquierda nada más. Solo ellos promueven eso. La derecha no lo promueve. No, la derecha, por el contrario, tiene un sistema internacional de control de todos los pueblos a través. Pero los países poderosos y ricos, ellos se cierran en su posición, menos la izquierda porque lo exporta. Eso es lo que hace. El sistema financiero es el que controla el mundo, ¿verdad? Y eso como un adelanto de las nuevas ajustes fiscales que ahorita se los han callado, ¿verdad? Gracias, doctor. Por otra parte, mañana los escucho. Sí, por favor. Y ahí lo vamos a picar con el desayuno hoy. Bueno, ya me van a encontrar. Gracias, Ulises. Bueno, muchas gracias. Sí, como no, mañana a 2 de los juristas de este panel nos encontramos en la cabina de la poderosa YSKL. Allá, por favor, acompáñenos. El único requisito que yo le pido a usted es que no amanezca como que Rottweiler o Pitbull, ¿verdad? O sea, diviértase con nosotros en sabadito. De ahí pasamos bien. Ajá, entonces, las cosas como son, la verdadera cadena nacional, de la poderosa YSKL, por favor, vamos desde las 8 hasta las 9:30 de la mañana, así que por favor, únase a esta cadena y vamos al análisis y al abordaje de los temas de una manera diferente, un poco más relajada. Si usted quiere, pues así como dicen de que le hicieron live la ley de extinción de arriba los live, vamos a trabajar. No, aprovechemos el espacio porque si no, ya no lo vamos a tener. No, como no, no, claro, así es. No, si cambian las cosas en este país, ya lo menos que vamos a tener mañana, es el programa. A las 8 de la mañana arrancamos con la cadena nacional de las cosas como son. ¿Tenemos algo de lo último? Para gozarlo después. Es la protesta en Inzafocop, de lo que les decíamos. Hay, por favor, tomar rutas alternas porque esto es cerca de la 25, ¿verdad? Sí. 15 calle Poniente, protesta en Inzafocop. Hay una protesta terrible, ahí no se puede pasar. Hay que tomar en cuenta esto. ¿De dónde? Bueno, supuesta desaparición del Instituto Inzafocop, por eso está la protesta. Y también quiero recalcar lo que le estaba diciendo, información importante de último momento. Tercer policía asesinado en esta semana, esta ocasión en su vivienda en Cabañas. Rodolfo Agustín Velasco Iraeta es el nombre del señor agente que ha sido... Ahí está. Medida extraordinaria. Ahí está la ficha, resultado. ¿verdad? Y esta semana ha sido dolorosa, triste. Un policía que prácticamente descuartizado y tirado. Hay por ahí un supuesto pastor involucrado que lo obligaron a trasladar el cuerpo. Bueno, ¿y cómo va a involucrar? Perdón, ahí sí creo yo que hay que hacer una aclaración. Me parece a mí que es inconsciente pensar que alguien que le van a decir, mira, si no nos ayudaste, matamos. No haga la cosa. No haga la cosa. Sí, claro. Por ahí anda la historia, no crean. Por ahí anda la historia, claro. Pero entonces es una víctima más. Rodolfo Iraeta Velasco, o Velasco Iraeta, el nombre del policía que ha sido asesinado en Cabañas, en su vivienda. Las pandillas le están diciendo al gobierno y a la fuerza pública, no nos intimida. Eso es lo que le está diciendo. Es un reto de la partida, sí, pero de los pandilleros. Actúan, como dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, en cobardía. Actúan en cobardía. Pero te voy a decir una cosa, aquí no es una cuestión de valentía ni de cobardía, aquí no es de cuestión de eficacia en el control contra la delincuencia. Es cuestión de eficacia. Cobardía, que te lo hicieron de otro modo. No, el problema es la incapacidad. Esto no es confirmado, esto no es confirmado, pero el policía sí ha sido abatido, dicen en su vivienda. Pero se está investigando porque aparentemente quienes llegaron a cometer el crimen se llevaron secuestrada a la hija del policía. Supuestamente, esta información que la vamos a gravísimo, gravísimo. No se ha confirmado. Acto intimidatorio en contra de la fuerza pública. Bueno, llegamos hasta acá con el debate jurídico. El reprise del debate jurídico hoy a las 10 de la noche. Tiene mucha audiencia el reprise de la entrevista, hablemos claro, así que lo invito. Y por favor, el viernes, tranquilo, no coma ansias. Si va a ir a Santa Ana a la fiesta Julia, no se vaya a poner muy a pichinga. Si tiene que manejar, por favor, nada más le pido que sea responsable. Si va a llevar a su familia, no se tome, no se ponga riata, pues, hombre, si va a manejar, ¿verdad? Y si no, pues lleve un conductor designado. Perdóname, pero realmente solo quisiera señalar que lamento mucho, y aquí creo que compartimos esto, lamento mucho el deceso, la defunción de nuestra querida miembro de la comunidad jurídica, del órgano judicial,
de Gloria Lizama de cómo Funes, no. quien falleció el día de antier, cómo no. y que la van a enterrar, por cierto, Hoy a las este día. 11:30. Es una magnífica persona, una persona desinteresada, con gran corazón, que a cualquiera que pudiera ayudarle, sin ningún interés particular, la ayudaba. La recordamos mucho y lamentamos mucho la pérdida de Gloria Lizama de Funes. Gracias. Nos unimos como producción también. Yo tuve el gusto de compartir en varias ocasiones como ella funcionaria, una notable carrera, digo, Sí, que hizo a nivel del sistema judicial del país, así que es encomiable. Ella ha dejado huella. Y gremialísticamente. Y gremialista, así es, correcto. Bueno, no resta más que decirle, como todas las mañanas, piense, por favor, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos.